el altar con las ofrendas que se convertirán el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Hay como siempre un rito especial en el que se acerca una serie de matrimonios, y es verdad, tiene razón que ha sido el Papa de una forma verdaderamente incisiva, hablando del matrimonio, de la fuerza del matrimonio para estos tiempos de evangelización, que podía haber hecho hincapié exclusivamente en el papel del sacerdocio y de la vida consagrada, porque claro, lo tenía muy fácil, o sea, tener a Santa Hildegarda de Bingen y tener a San Juan de Ávila, pues podía haber hecho pues todo un comentario de lo que es la vida de dos santos que tiene que ver pues con la vida comunitaria, como la de Santa Hildegarda, y la vida de los sacerdotes, nuestra vida de consagración a Dios y entrega al mundo, cada uno en su particular trabajo, pero sobre todo he hecho un análisis de lo que es una vida matrimonial, que es la base pues de todo, de la nueva evangelización. Es la base de todo, y al final te das cuenta que las vocaciones sacerdotales, religiosas, parten de la familia. La familia es un pilar, una plataforma importantísima para imbuir la fe desde que eres muy chiquitito, para dar ejemplo a esos jóvenes que, aunque en algunos momentos cuando llega a una determinada edad, ¿verdad, Javier?, se pueden extraviar y despistar un poquito, tienen una base, un fundamento que luego les va a servir pues para decir, bueno, quiero dedicarme, ¿no?, al sacerdocio, en el caso de los hombres, o a la vida religiosa, o a la vida contemplativa, o ayudando a los demás a través de determinadas órdenes religiosas, en el caso de las mujeres, como sucedió con Santa Hildegarda. La familia es fundamental, y en la base pues está el matrimonio, un matrimonio unido, un matrimonio feliz, porque sin un matrimonio feliz y bien avenido la sociedad deja de ser feliz. Fíjate que cuando nosotros leíamos el famoso libro del hermano del Papa, que decía que ellos de pequeños veían cómo sus padres hablaban mucho, les preparaban los apfelstrudel, claro que la madre era una experta cocinera, pero ellos aprendían de sus padres que siempre cuando había un pequeño conflicto, cada uno se retiraba a su habitación y se ponían a rezar. Como diciendo, aquí los problemas no los podemos solucionar nosotros solos, que nos es completamente imposible. Entonces, lo que hacían era rezar cada uno, porque en el fondo la lucha del matrimonio no es uno contra otro, sino uno contra su egoísmo. ¿Qué tal? Es la gran lucha. Eso pues lo sabéis todos los que estáis casados, que es una guerra permanente para que no prevalezca la opinión de uno, que se hablen las cosas, que haya mucha comunicación. En el fondo la oración es un trato con Dios, y la comunicación en el matrimonio es una apertura también para que la gracia de Dios pueda actuar, si no es completamente imposible. Es muy importante la gracia de Dios en el matrimonio. Es verdad que cuando tenemos esos enfrentamientos inevitables, porque es que en la vida de familia pues surgen muchos problemas. Ahora estamos en una época de crisis, económica, también moral, pero bueno, la economía hace mucho daño en las familias, se pierde el trabajo, hay situaciones de muchísimo nerviosismo, y hay que aprender a pararse, a recapacitar, a rezar no solo por el uno sino por el otro, porque al final no somos dos, como decía Benedicto XVI, es que no somos dos, somos uno. Eso es difícil verlo en una sociedad como la que tenemos, una sociedad hedonista en la que vamos a buscar el placer por el placer, pero el matrimonio, la mujer y el hombre van al unísono, van hacia el mismo punto. Hay que rezar mucho por el contrario, como digo yo, por el contrario, y pararse cuando tenemos esos momentos de tensión, decir, bueno, voy a parar un momento, voy a rezar, voy a ponerme en manos del Espíritu Santo, voy a ver qué me dice, y es el momento de calmarse, ¿no?, y de ver las cosas de una forma diferente. Y cuando hay hijos hay que pensar siempre en que los hijos nos están mirando, y que al final son cosas que heredan. Si ven que nosotros de alguna manera nos portamos mal con el marido, estamos tensos, contestamos mal, es una cosa que ellos van a ver como algo natural, al tiempo que lo sufren, y lo van a reproducir, y debemos evitarlo. Decía el Santo Padre en la homilía que el matrimonio constituye en sí mismo un evangelio, una buena noticia para el mundo actual. Esta es la noticia. Y decía él que está pasando ahora mismo los países de antigua evangelización una profunda crisis. Y decía él, no es casual, el matrimonio está unido a la fe, y no en un sentido genérico.
El matrimonio como unión de amor fiel e indisoluble se funda en la gracia que viene de Dios uno y trino, que en Cristo nos ha amado con un amor fiel hasta la cruz. Es verdad, el otro día lo comentábamos un par de sacerdotes amigos y decíamos que la inercia del matrimonio hay como una inercia central que es una inercia hacia la fidelidad. O sea, todos los que preparamos a los novios para la boda, ellos saben perfectamente que la inercia es la fidelidad, no pueden plantearse otra cosa, no pueden plantearse un por si acaso, o esto se va a romper, o va a surgir en cualquier momento un follón que nos haga quebrar todo, ¿no? Hay una inercia de fidelidad, pero también hay una inercia de egoísmo personal de cada uno. Entonces hay que saber cuál es la inercia que debe tener el matrimonio, la más adecuada, y que en todo momento haya como una contribución espiritual, que a veces dejamos al Señor de lado, creemos que es algo muy personal, exclusivamente de uno con Dios. Y yo creo que cuando vosotros que estáis casados y ya no os pertenecéis uno a sí mismo, sino que sois dos en una sola carne, ya la primera persona del singular está de más, ya es la primera persona del plural que decimos, oye, ¿esto nos conviene o no nos conviene? Es como cuando un sacerdote habla con el Señor y dice, Señor, ¿esto nos conviene para la evangelización o no? ¿Esto le conviene a un chaval el oírlo? ¿Conviene que ahora digamos tal cosa? Y entre vosotros lo mismo, ¿no? ¿Conviene a nuestras niñas o a nuestros hijos el tomar esta iniciativa, irnos este fin de semana a tal sitio? Ojo que nos podemos perder la celebración de la misa, siempre como ajustar la misa a lo primero, ¿no? No sé, eso tenéis un campo brutal, ¿no? Hombre, lo que sucede es que ahora en la sociedad en la que vivimos, sí que es verdad que, lo comentaba antes, un 80%, y esto es un estudio, son datos del CIS, un 80% de las personas piensa que el divorcio es lo mejor en caso de que haya un problema dentro del matrimonio. No hablo de problema grave, porque luego la mayor parte de esos problemas se pueden solucionar. Entonces vivimos en una sociedad en la que cuando se acaba ese gusanillo del enamoramiento en una pareja, ya no se piensa como esa pareja que tú casas y que dices, bueno, no tienen en mente el divorcio o la separación. Eso cambia. Eso cambia. Entonces, los que tenemos que tener muy claro que esto es un trabajo para siempre, para toda la vida, que las circunstancias cambian y que nosotros tenemos que ir cambiando y trabajando, somos nosotros. Vivimos en un ambiente que no es proclive. Tenemos un divorcio express. No tenemos momento, es verdad, se ríe Javier cuando le digo eso, pero no tenemos momento para reflexionar, para recapacitar. Cuando tenemos un problema serio de esto que te pilla en caliente, dices, se acabó, ¿no? Es que surgen, esos problemas claro que surgen. La convivencia es difícil. No nos dan tampoco, digamos, legalmente tiempo para parar, pensar y decir, bueno, vamos a ver si esto se puede solucionar. Por eso pedía que hubiera soluciones en la sociedad también, lugares a los que recurrir cuando algo va mal, para que nos echen una mano, que a veces nos empecinamos, ¿no?, en esos problemas y tenemos hijos de por medio y tenemos algo muy serio, que es el matrimonio y es el fundamento de la sociedad, la familia. Hay muchas instituciones que hablan en favor de la familia, que están ayudando. El Foro de la Familia, por ejemplo, tiene ahora mismo una iniciativa muy interesante con relación... No la cuentes, que eso va a ser mi reportaje próximo. El blindaje del matrimonio es esencial. Es decir, que uno vaya haciendo periódicamente un trabajo con alguien que te eche una mano, con especialistas, tanto psicólogos como gente pues, que conoce los fundamentos de la familia, que vayan echando una mano para que el protagonismo sea del matrimonio y que los dos tienen que seguir peleando. Pero bueno, esto tendréis más información en el programa de Inmaculada Galván. Seguimos con la celebración de la Eucaristía y seguimos también comentando algunas de las palabras que ha pronunciado Benedicto XVI en la homilía de esta mañana. Los santos, decía él, son los verdaderos protagonistas de la evangelización en todas sus expresiones. Ellos son los pioneros y los que impulsan la nueva evangelización. Y el gran reto, por tanto, de estos nuevos tiempos, ahora que estamos cumpliendo los 50 años del Concilio Vaticano II, los 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica, de ese nuevo Catecismo de la Iglesia, es todo un reto la llamada a la santidad. Esta crisis es una crisis de nuevo que nos tomemos en serio los cristianos, la fidelidad al Señor. Por eso el Papa insiste tanto, ¿no? Ahora tenemos la propuesta de Hildegarda y de Juan de Ávila, pues para que seamos como ellos en esta ruta hacia nuestro encuentro con el Señor. Orate, fratres, ut meum eblessum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
Suscipe quesumus Domini sacrificia tuis instituta preceptis, et sacris mysteris, credibite servitutis celebramus officio, sanctificationem tui nobis redemptionis dignanta ad imple, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est ecum et salutare, nos tibi semper dubique gratias acere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, quia filius quos longe peccati crimena abstulerat, per sanguinem Filii Tui, Spiritus virtute, in unum attiteno congregare voluisti, ut plebs unitate Trinitatis adunata, in Tue laudem sapientiae multiformis, Christi corpus, templumque spiritus, nosceretur ecclesia, et ideo, coris angelici sociati, Te laudamus in gaudio confitentes. Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per Filium Tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut as unis ortus quod occasum, oblatio mundo offerato nomine Tuo, supplicis ergo te Domine deprecamur, ut ec munera credibi sacranda de tulimus, iodum Spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant, Filii Tui Dominos Iesu Christi, cus mandato ec mysterium celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebato accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis traditur.
Simili modo, postquam cenatum est accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipit et bibit ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novet aeterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effunditur in remissionem peccatorum, hoc facit in miam commemorationem. Mysterium Fidei. Memoris icide Domine, iustem Filitus salutatifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in cielo, sed et perseverantes artemius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum, respice quesumus in oblationem ecclesiae tue, et agnoscens postram, cuius volis stimulatione placari, concede, ut vi corpo et sanguine Filii reficima, Spiritus Sancto repleti, unum corpus et unum Spiritus, inveniamur in Christo. Ipse nos ibi perficiat munus aeternum, cum electis tuis hereditatem consequi valeamus. In primis cum Beatissima Virgine, Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus, cum Santo Ioanne et Santa Hildegarde, et omnibus sanctis, por intercessione perpetua apud te confidimus adjuvari. Ec hostia nostre reconciliationis proficiat quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam peregrinatem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo Papa nostro Benedicto, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Voti suius familiae, quam tibia stare voluisti ad esso propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes ex hoc seculo transierunt, in regnum tuum benignus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria tua pereniter satiemus, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cunta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Precepte salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere. Pater noster, qui est in celis,
ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbazione seculi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Beatum est regnum potestas, et gloria in saecula. Domini Iesu Christi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, iamque secundum voluntatem Tuam pacificare, et quadernare dinieris vivibus et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobis cum. Oferte vobis pacem. Pues es el momento de un intercambio de paz, estrechamos las manos unos a otros como signo de que tenemos la paz del Señor, ¿no? La paz os dejo, mi paz os doy, no os doy la paz como la da el mundo. Y hoy, 26º domingo de tiempo ordinario, de una forma especial también, pues vamos a hablar de esa paz en la familia, ¿no? Para que las paces en las familias sean duraderas, que no solamente sea como un momento en el que, bueno, uno se reconcilia y está esperando que venga el siguiente momento caótico, ¿no? Pues para que verdaderamente sea el Señor quien triunfe en la familia. En la reconciliación es muy importante el perdón. Yo quiero de todas maneras desde aquí a todas las personas que nos están viendo a través de 13 Televisión, pues desearles también la paz, desearles la paz en sus casas, desearles bueno, pues momentos de paz en estos momentos de crisis tan difícil que están viviendo muchas familias españolas. Y quiero hacer bueno, pues una mención a San Juan de Ávila en estos momentos, porque San Juan de Ávila era un sacerdote que dedicaba muchísimo tiempo a la consagración. Eso le sucede también a otros grandes santos. Acuérdate de San Pío, volvemos de nuevo al que le llamaron la atención porque estaba demasiado tiempo consagrando, y es que vivía la pasión de Cristo de una forma muy espiritual. Y cuentan que en una ocasión en Montilla, San Juan de Ávila se dio cuenta que un sacerdote no cuidaba demasiado bien ese momento de la consagración, y entonces le llamó la atención diciéndole: cuida bien al hijo, porque es hijo de un gran padre. Y en ese momento tuvo un adepto más, y fue ese sacerdote al que le llamó la atención. Es un momento importantísimo ante el que hay que, bueno, pues agachar la cabeza, hincar la rodilla, ¿no?, delante de Dios. Llega el momento de la comunión, vamos a participar de la Eucaristía, lo vamos a hacer todos, porque a través de una comunión espiritual se recibe también al Señor, y en eso estamos, ¿no? Los cristianos nos caracterizamos precisamente pues por una necesidad, por un hambre del Señor permanente, ¿no? Si antes citábamos a Hildegarda de Bingen cuando ella decía que un cristiano lo que tiene que hacer en la vida es apasionarse por la santidad, la que nos apetezca. Es decir, esto no es cuando uno tiene hambre, va directamente al frigorífico para coger el yogur o la manzana o lo que sea, porque está que no puede más. Pues nos pasa a nosotros lo mismo con la Eucaristía. O sea, uno tiene que tener hambre del Señor. Si no, se convierte en una especie de norma que uno se autoimpone, pero el Señor no transforma por dentro. Es decir, primero tiene que haber una apertura en la intención y un deseo muy grande. Dice San Juan de Ávila una cosa muy bonita, y es que cuando uno ama de verdad, cuando uno verdaderamente siente pasión por algo, todo es fácil, a todo resulta mucho más sencillo. Por eso el matrimonio, si se recupera de nuevo el amor, resulta más sencillo. Cuando uno recupera lo que es la necesidad del Señor en la Eucaristía y comulga cada vez de una forma nueva, recupera una intensidad mayor de amor. Pero si no, uno lo que estará haciendo en la vida será repetir un acto, repetir otro, pero de una forma automática. Y además, los hombres tenemos el gran problema de que podemos automatizarlo todo.
La confesión de los pecados, pues la automatizamos. ¿Por qué? Porque ya sabemos de lo que tenemos que arrepentirnos. Pero la gracia de Dios no puede actuar porque nos bloqueamos. Que tenemos capacidad de todo, del bien, del mal, del tedio. Es que es un círculo vicioso. Tenemos que tratar a Jesús, tenemos que comulgar, tenemos que acudir frecuentemente a la Eucaristía. Yo animo a la gente a que no solamente vaya el domingo, sino que se acerque, pues si es posible, a diario. Sé que la vida diaria es muy complicada, que corremos mucho, pero tener ese momentito, y si no estamos en la Eucaristía, por lo menos ir un ratito delante del sagrario y rezar, porque es realmente cuando comenzamos a sentir el amor de Jesús de una forma importante, y llega un momento en que no podemos dejar de estar un ratito con Él, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo, se lo digo mucho a mis hijas, ¿no? Si no acudís a la Eucaristía es como si, por ejemplo, ¿no? Imaginaos que os gusta un chico muchísimo. Entonces tenéis muchas ganas de verle todos los días. El día que no le veis, el día que no habláis con él, estáis así un poco como que no estáis bien, que le echáis de menos. Bueno, pues con Jesucristo es exactamente lo mismo. El día que no estamos con Él, que no rezamos, que no acudimos delante del sagrario un ratito, es como si te faltase algo, como si te faltase mucho. Y una de las cosas que decía San Juan de Ávila, él lo decía a la hora de orar. Como decía antes, tiene un auténtico tratado de oración, que es la Audifilia. Escucha, hija, no que se lo dedicó, sino que comenzó a escribirlo precisamente para una hija espiritual suya, a la que le daba consejos. Él nos decía que cada uno tenemos que tener nuestra forma particular de oración y de sentir a Jesús. Pero había una cosa que a mí me gusta mucho, porque yo la hago, y es que cada vez que rezo, o cada vez que recibo la comunión, intento tener a Jesús presente al lado de forma humana. Yo me la imagino. Y él lo decía, imaginaoslo, porque realmente está ahí, de forma humana. Yo lo primero que le pido es un abrazo. Digo, dame un abrazo, que nos acabamos de encontrar de nuevo, ¿no? Y San Juan de Ávila proponía eso. Primero, relajarnos de todo lo que nos preocupa, estar en un lugar en el que tengamos paz, rezar al Espíritu Santo para que, bueno, nos infunda las fuerzas necesarias y la iluminación necesaria para hablar con Dios, y luego tener al lado al Jesús humano, porque lo que estamos recibiendo es el cuerpo y la sangre de Cristo, Jesús hombre, y hablar con Él con la mayor sencillez posible. Yo creo que no hacen falta palabras grandilocuentes, porque además todo lo que le contemos Él lo sabe. Lo sabe ya, pero bueno, le gusta que le hablemos, ¿no? Hay que estar más en silencio que otra cosa, ¿no? Esperando pues toda esa fuerza que viene de él. Seguimos con San Juan de Ávila porque la vida de él da para mucho, se conservan muchos escritos suyos que son los que han sido trabajados efectivamente para hacerle doctor de la Iglesia, el cuarto doctor de la Iglesia español. Y una de las cosas que sobrecogen de escuchar de labios de un santo es decir que la urbanidad y la santidad van por el mismo camino. Es decir, tratar bien a los demás, tratarles con cariño, la urbanidad, el trato, el saber vestir, la elegancia, el saber hablar, el no elevar el tono y la santidad van de la mano. Es curioso, en la terminología del siglo XVI decía, corren lanzas parejas. Y fijaos el trato exquisito que tenía con la gente que sufría. Él, delante de una señora que le acababa de fallecer su hermana, decía, quisiera tener dos corazones, uno para llorar con la viva y otro para alegrarme con la difunta. Cosa que es muy bonita porque, claro, es verdad que eso nos pasa muchas veces a los sacerdotes y a vosotros que tenéis que dar el pésame a una persona que ha fallecido y los familiares están destrozados. Tener los dos corazones, uno para alegrarse con la difunta que está delante de Dios y otro para llorar con los que se quedan aquí abajo por la separación que no deja de ser dolorosa. Pero es de una finura, de una ternura espiritual San Juan de Ávila increíble. Por eso él no era, un especialista teólogo como nadie sabía de la Sagrada Escritura, sabía indagar como los santos padres de la Iglesia durante los primeros siglos del cristianismo, esos aspectos más profundos de la Santísima Trinidad. Todo en él era una comunicación directamente del Padre con el Hijo en el Espíritu Santo, es decir, teológicamente absolutamente irreprochable. Pero al mismo tiempo lo ponía todo de una forma tan suave, tan tierna y tan fácil de digerir, que desde luego leer a San Juan de la Cruz y San Juan de Ávila es todo un reto para este siglo XXI.
Fíjate lo que dijo Santa Teresa al enterarse de la muerte precisamente de San Juan de Ávila. Se puso a llorar. Le preguntaron y dijo: lloro porque pierde la Iglesia de Dios una gran columna. Casi profetizaba que lo iban a convertir, ¿no?, en doctor de la Iglesia. Y un hombre que por encima de todo era hombre de ciencia. Él decía que la ciencia más alta que hay que hacer es usar de la misma ciencia. Poca gente sabe que la faceta del padre Ávila, que es poco conocida, es que fue un inventor de máquinas de riego. Esto hay que decirlo porque es verdad. Yo cuando lo leí en una de las biografías, que por cierto que hay una biografía maravillosa de Fray Luis de Granada, que es el que nos habla de San Juan de Ávila, que fue un inventor de máquinas de riego. Es decir, lo que hacía era, para elevar las aguas de los pozos y de los ríos y tal, pues se inventó una máquina de cómo regar, y de hecho, con las ganancias que le proporcionaban las patentes, financiaba los centros de formación. Me parece maravilloso, porque claro, muchas veces ahora en el siglo XXI todavía seguimos con esa especie de cantinela de que la ciencia va por un lado, los inventos van por un lado, se trabaja de una forma distinta a nivel de fe que a nivel de científico. No, o sea, la ciencia se aplica a todo. Cuando una persona tiene un corazón que indaga, que quiere indagar en todo lo cotidiano, vive científicamente y vive buscando a través de la reflexión la verdad de las cosas. Y la necesidad del agua, pues a través de, como él, de los aspersores, ¿no? De esos aspersores del siglo XVI. Pues oye, se los inventó San Juan de Ávila y con las patentes se ayudaron a la formación de las nuevas vocaciones. Es que una de las virtudes principales de San Juan de Ávila fue la caridad. Dice que tenía un amor entrañable a la humanidad de Cristo, a Cristo como hombre, y por tanto, por extensión, a todos los hombres. Bajaba mucho a la tierra, a la realidad, y se preocupaba mucho de los problemas sociales, de la gente que lo necesitaba en realidad. Es decir, que era un místico, era un teólogo, era un gran predicador, pero que estaba en la tierra trabajando con los más pobres. Ahí tenemos un primer plano de San Juan de Ávila, aquel que en el siglo XVI fue un gran renovador. Y es curioso cómo San Juan de Ávila puede ser muy moderno. Es verdad que antes nos lo comentaba uno de los sacerdotes que están estudiando aquí, decía que todos los santos son modernos, todos los santos nos vienen bien, y es verdad, ¿no? Él decía que hasta los mismos indios que venían de las Indias se escandalizaban de los cristianos de su época. Decían los indios occidentales, viendo la mala vida de los cristianos: si los cristianos van al cielo, no queremos ir allá por no estar con tan mala gente, porque no veían que nosotros que nos creíamos lo que predicábamos. Y San Juan de Ávila decía: a esos moros que están en Granada no les lucimos, porque somos nosotros tan malos y tan amigos de Hacienda y tan dados a deshonestidades, tan vanos, tan glotones, que aún somos peores que ellos. Tanto que si los reprendemos ellos dicen: anda, que de vosotros lo aprendimos. Tremendo. Ay, el ejemplo Es que hay que dar. Claro, esto, hablamos ahora del sínodo, que comienza ahora del sínodo de los obispos de la nueva evangelización. Es un tema que es permanente en la Iglesia, porque es un tema de conversión por encima de todo. Esto tenemos que pasar por la purificación de la que el Papa hablaba en la homilía, ¿no? Una purificación espiritual profunda, honda en nuestro corazón. Tanto en el siglo XVI, siglo de San Juan de Ávila, como en el XII de Santa Hildegarda, y como ahora mismo, ¿no? Si nos creemos que esto no es más que una colección de estrategias pastorales, ¿no? Estas son terminologías muy clericales, ¿no? Una estrategia, un plan pastoral, convertimos esto en una especie de gran funcionariado que no tiene éxito. El que renueva es el que está ahora mismo actuando en el corazón del que ha comulgado, que es el Señor. Él es el único verdaderamente interesado por el cambio interior. Los demás somos meros instrumentos que lo que buscamos es parecernos más al Maestro y, como decía San Pablo, ¿no? Tener los mismos sentimientos del Señor, ¿no? En la imagen que hoy podemos ver aquí en San Pedro, en la plaza de San Pedro, la imagen de San Juan de Ávila, vemos que está en Jaén, ¿eh? Vemos la parte de atrás, que es la catedral de Jaén. Él en Jaén dejó un recuerdo imborrable, que fue la Universidad de Baeza. Ajá. La Universidad de Baeza. Él estaba muy preocupado por enseñar a los niños, por enseñarles el catecismo, y también por educar, claro, a los sacerdotes, enseñarles la importancia
la grandísima importancia que tiene su vocación. Y hay una cosa que a mí me llama la atención y es su tremendo amor por la Virgen. Nos dice que cuando recemos, él era muy partidario de rezar y meditar la pasión de Cristo, lo veamos también desde el punto de vista de María, porque la pasión fue de Cristo, pero la pasión de la Madre de Dios y de nuestra Madre fue tremenda. Se está recordando a todos los asistentes en la plaza de San Pedro aquí en el Vaticano que es momento de estar en silencio. Se ha recibido al Señor y es momento de acción de gracias y, como decía antes Inmaculada, ¿no?, dejar que el Señor se exprese dentro de cada uno de nosotros. Aprovechamos este instante de oración para recordar más cosas de San Juan de Ávila que nos puedan ayudar. Y decíamos que era un hombre moderno también porque en cada época, ahora que vivimos una crisis también institucional, una crisis de casi de vocación política, de vocación a todos los niveles, ¿no?, él hablaba y hacía retratos del buen gobernante. Él decía que el buen gobernante es aquel que no quiere gobernar a otros, pues ya tiene bastante con el gobierno de uno mismo, ¿no? Tiene que estar por encima de toda disposición en favor del bien público. Hoy es un día también para rezar por nuestras instituciones del Estado, tenemos que rezar por las distintas administraciones y para que se lleve a buen término este término del bien común que es tan importante para la Iglesia, ¿no?, que no es en beneficio personal de cada uno, de la propia oligarquía que se puede crear dentro de partidos, etcétera. No, esto es en beneficio de todo el ciudadano, ¿no? Por eso él, por encima de todo, el buen gobernante decía que tenía que hacer virtuosos a los ciudadanos. No, eso es la apreciación de un hombre que por encima de todo busca la santidad, pero que naturalmente el hombre escoja el bien y rechace el mal. Por eso las leyes tienen que manifestar este criterio de sentido común de que busquemos el bien por encima de todo, la vida por encima de todo, la unión matrimonial por encima de todo, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer para siempre, el tema de los hijos, la apertura a la vida, y todo eso tiene mucho que ver con no solamente con la política, es que es con el sentido común del ser humano cuando lo aplica a una vocación tan específica como es la de servir al ciudadano. Claro, son criterios que tienen que cambiarse desde una profunda renovación personal. Y es un año muy importante, año también en el que podemos recibir toda la gracia de Dios, porque será un año muy especial en el que nos recordaremos permanentemente el credo de nuestra Iglesia Católica. Und die Percepti Sacramentis in Ebrevor angepasst Fratimus in Inflationis transiamus, per Christum Dominum nostrum. Cari fratelli e sorelle, ci rivolgiamo ora in preghiera a Maria Santissima, che oggi veneriamo quale Regina del Santo Rosario. In questo momento nel santuario di Pompei viene elevata la tradizione supplica, a cui si uniscono innumerevoli persone nel mondo intero. Mentre anche noi ci associamo spiritualmente a tale corale invocazione, vorrei proporre a tutti di valorizzare la preghiera del Rosario nel prossimo anno della fede. Quisiera proponer a todos el rezo del Rosario durante este año de la fe. Nos dejaremos seguir de María, modelo de fe, en la contemplación del misterio de Cristo, para asimilar así el Evangelio, para que transforme toda nuestra vida. Siguiendo la tradición de mis predecesores, en particular del Beato Juan Pablo II, que en la Carta Apostólica Rosario Virginis Maria invito a rezar el Rosario personalmente, en familia y en comunidad, uniéndonos a la Escuela de María que nos conduce a Cristo, centro vivo de nuestra fe.
alors que s'ouvre le synode pour la nouvelle évangélisation, je vous invite à prier plus particulièrement les Pues el Papa nos ha recordado la necesidad del rezo del rosario. Es una cosa muy hermosa porque no deja de ser una de esas oraciones más sencillas, como más humildes, en las que vamos repitiendo la Ave María uno tras otro y le vamos diciendo al Señor, recordando los grandes misterios a través de los ojos de la Virgen. A mí me parece que esa gran propuesta que nos acaba de hacer en este inicio del año de la fe no deja de ser algo tan familiar. Además, el rosario que tanto se reza en familia. Yo lo recuerdo desde pequeñita. A las 8 de la tarde en casa se rezaba siempre el rosario, lo rezaban mis padres y bueno, pues yo cuando me pillaba en casa procuraba rezarlo con ellos y a diario procuro rezarlo también, aunque sea cuando a veces no tengo tiempo, digo por lo menos un misterio, ¿no? Pero me gusta sobre todo meditarlo, rezarlo y meditarlo, porque si te paras a pensar en cada uno de los misterios tiene tanta profundidad y procuro siempre hacerlo, como decía antes, desde el punto de vista de María, de la Virgen María como madre, ¿no? Y yo creo que las que somos madres lo sentimos especialmente así. Es lo que está diciendo ahora también en alemán, en todos los idiomas va a recordar este texto que nos ha leído en italiano. Y es verdad que la oración es la que en el fondo nos va a unir al Señor y nos va a renovar por dentro a esta Europa que tanto nos hace falta. Claro, cumplir 50 años del Concilio Vaticano II y 20 años del nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, cuando todavía recordamos que incluso el Padre Nuestro también se cambió para que en todo el orbe que se hablaba español pues pudiéramos hacerlo de la misma manera, es un momento en el que no solamente recordamos aniversarios, sino es un punto de arranque. Es que a veces podemos considerar solamente esto como un recuerdo de aquello que fue el Concilio Vaticano II. Pues el Concilio de Trento fue necesario y vital para la Iglesia en el siglo XVI. Una reforma absolutamente radical en un momento de mucho lío para la Iglesia. En un momento de ruptura con el luteranismo, una ruptura radical dentro de la Iglesia, de confusión también, la política y la religión se fundían, un momento también después con conflictos en las famosas guerras de los 30 años, conflictos que no eran religiosos, que se llamaban las guerras religiosas, pero que en el fondo no eran más que conflictos políticos de intereses, ¿no?, particulares de cada nación. Y tiene mucho que ver que la nueva evangelización desde el Concilio Vaticano II parte también del hecho de que nosotros los hombres con nuestro contexto histórico debemos reconstruir el tejido social y el tejido cultural de nuestro tiempo. En esas, se dice lineamenta o puntos de partida del nuevo sínodo para que los obispos lo trabajen, se dice precisamente eso. Que la Santísima Virgen María nos acompañe en estos propósitos. Dirijo ahora una calorosa salutación a los peregrinos. Ha saludado en español, nos ha dicho que saludaba con afecto a los peregrinos de lengua española, nos ha invitado a orar por los trabajos del Sínodo de los Obispos, que los próximos días reflexionará sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Ha declarado, ha dicho doctores de la Iglesia, el sacerdote español San Juan de Ávila y a la religiosa alemana Santa Hildegarda de Bingen, que sus figuras y obras sigan siendo faros luminosos y seguros en el anuncio del reino de Dios y que nos ayuden a todos a crecer cada día en la auténtica vida de fe. Dice además que la Santísima Virgen nos acompañe en todos estos propósitos. Se ha dirigido después a los... Ahora se está dirigiendo a los polacos, que son los primeros que les hemos oído arrancar los aplausos, porque siempre los polacos están, no se sabe cómo, pero están en Roma. Siempre están llena de polacos. Y ha hablado en portugués, que es el idioma de, nos vamos a contar dentro de muy poquito tiempo, 9 meses tan solo para la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Es absolutamente espectacular. Cuando Inmaculada y yo estábamos haciendo la transmisión de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, y ahora resulta que nos estamos embarcando ya para la nueva jornada. Y esto va a ocurrir en el mes de agosto del año que viene. O sea, esto va a una velocidad espectacular.
Mira, estamos viendo precisamente las banderas polacas. Tienen una fe muy fuerte en Polonia porque han pasado momentos realmente críticos donde la fe católica ha sido atacada de una forma muy directa y castigada incluso con la muerte. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ora pro nobis sancta Dei Genitex. Oremus. Gratiam tam quesumus Domine ventibus nostris infunde, ut que angelo annunciante, Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iudem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sanctus. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Ite missa est. Nos ha recordado el diácono que ha terminado la celebración de la Sí. Eucaristía. ¿Eh? Sí, ahora ¿Y qué mismo. misa es? Y después el Ángelus ha ido todo unido y escuchamos ahora los aplausos en la plaza de San Pedro de Roma. Llevamos con ustedes casi 3 horas desde las 9 de la mañana transmitiendo este doctorado de esos dos santos que conforman ya 35 santos, son 35 los que santos. se consideran doctores de la Iglesia, con San Juan de Ávila y Santa Hildegarda de Bingen. Estamos aquí porque San Juan de Ávila es un santo español. Claro. Estamos muy orgullosos de que así sea. Y además les recordamos que Córdoba es el lugar donde se conserva su tumba, sus reliquias, y que a partir del día 12 se va a declarar año jubilar, pues, para todos aquellos que acudan a Montilla. Pues ya saben todo lo que se hace en un año jubilar: hay que confesar, comulgar, rezar por las intenciones del Papa y bueno, pues disfrutar de un lugar que es estupendo, porque Córdoba es una provincia maravillosa. Luego vamos a intentar tener con nosotros ¿Al obispo de Córdoba? obispo de Córdoba, don Demetrio. Vamos a intentarlo porque, si os fijáis, ahora ya ha terminado la celebración de la Eucaristía y todos los concelebrantes pues se van a quitar las vestiduras, la casulla, el alba, etc. Entonces tardaremos un poquito si queremos que don Demetrio suba con nosotros y esté compartiendo un ratito de charla, sobre todo para ver cómo se va a llevar el tema de la nueva evangelización en su diócesis, en Córdoba, y para ver